Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Maxi Eventos Radio, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Emilia Pastore. Sintonía 1420 AM presenta Maxi Eventos Radio con Emilia Pastore. Bienvenidos a Maxi Eventos Radio, el deporte desde adentro, un espacio dedicado al deporte en todas sus vertientes. En la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, Moisés López. Y quien tiene el gusto de compartir con ustedes, como todos los días miércoles, Emilia Pastore, certificado de locución 40221 y productor nacional independiente 18229. Bien, vamos a ir con algunas noticias deportivas. Ya ustedes saben que esta semana, justamente el 23 de julio, pues se da inicio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La delegación venezolana, pues parte de la delegación venezolana ya se encuentra justamente en Tokio, bueno, y en algunos lugares cercanos, terminando lo que es su preparación para la competición. Y de allí les tengo algunas pues noticias. Primero, bueno, ustedes saben que dada la circunstancia de la pandemia, el COVID-19, pues estos Juegos Olímpicos serán o se realizarán a puerta cerrada, no habrá público. En cuanto a los atletas, pues los atletas deben ir llegando de manera paulatina algunos días antes de su presencia en la competencia, por así decirlo, de su pauta. Todo esto justamente con las medidas de bioseguridad en relación a la pandemia y para evitar también justamente dentro de lo que es la Villa Olímpica, pues el número de personas, dada, bueno, ustedes saben, las restricciones en relación al COVID. Entonces los atletas pues llegan unos días antes de su competencia y justamente, bueno, como siempre se ha hecho al finalizar lo que va a ser su papel o su desempeño dentro de la competencia, pues se retiran a sus respectivos países. Esto es parte de los protocolos de seguridad que se están estableciendo en Tokio 2020. También en cuanto a la delegación venezolana, pues hay dos de grandes pues atletas venezolanos representantes que no participarán dentro de lo que son los Juegos Olímpicos. Ellos son Gabriel Maestre. Ustedes saben que Gabriel Maestre es del área de la disciplina de boxeo, y él era una de vamos a decir, las esperanzas, ¿no?, de colgar medallas. Sin embargo, pues él ha tomado la decisión de no participar en los Juegos Olímpicos, ya que inicia su carrera como boxeador profesional, y en el cual pues tendrá su primera pelea el día 7 de agosto. Y otra de nuestras atletas que también ha decidido pues retirarse es Stephanie Hernández, no sé si se acuerdan del bicicross. Ella en los últimos Juegos Olímpicos pues se colgó la medalla de bronce. Sin embargo, ella ha tomado la decisión de retirarse de la disciplina deportiva como tal. Entonces vamos a ir viendo pues cómo se va desarrollando estos Juegos Olímpicos que inician el 23 de julio. En otras noticias, pues la venezolana en el área del fútbol, hablamos del fútbol femenino, la venezolana Oriana Altuve, acaba de ser firmada. Ella estaba en otro club
español, pero ahorita pasa a formar parte de las filas del Valencia Fútbol Club. Ella ya ha tenido una trayectoria con varios equipos dentro de lo que es el fútbol español, pero bueno, ahora inicia una nueva etapa dentro del Valencia Fútbol Club. Y en cuanto al fútbol a sudamericana, pues el Deportivo Táchira, que justamente la semana pasada pues se enfrentó con Rosario Central, pues quedó en empate a 2 tantos. Recuerden que Táchira pasa al fútbol sudamericano, a lo que es la sudamericana, luego de quedar tercer lugar dentro de unos mejores terceros lugares de la Copa Libertadores. Esto le da la opción a participar en la sudamericana. Y bueno, su primera, en lo que son los octavos de final, y su primera pues presentación terminó con un empate a 2 goles en un juego que en los últimos minutos pues vamos a decir de ataque. Muchas emociones, pero se logró el empate de nuestra representación venezolana dentro de lo que es la sudamericana. Bien, y con esto vamos a ir a una pausa a los que nos permiten estar todos los días miércoles conectados y venimos. Vamos a publicidad. ¿Estás buscando un lugar donde capacitarte y aprender? Un lugar versátil y de calidad, con gran variedad de alternativas, donde 18 prestigiosas academias dan vida a la innovación y a la formación en Academias Web. Para contactos www.academiasweb.com y en sus redes @academiasweb. No lo pienses más y vive esta experiencia con Academias Web. Universo de formaciones a un clic. Y recuerda, dale clic. Producciones Maxi Eventos. Hacemos de tu evento nuestro evento. Si quieres organizar cualquier tipo de eventos, como celebraciones, eventos deportivos, corporativos, educativos, y necesitas asesoría, confección de uniformes, impresiones, material POP, permisología o demás requerimientos, te facilitamos el trabajo con un servicio de calidad. Producciones Maxi Eventos. Hacemos de tu evento nuestro evento. Para contactos a través de nuestras redes @pmaxieventos y nuestro correo pmaxieventos@gmail.com. Cerro Laca Pastore, todo en pintura y material para el latonero, porque somos comerciantes, no vendedores. Cerro Laca Pastore es la mejor opción en artículos para la tonería. Se encuentran ubicados en el Paraíso, diagonal a la iglesia La Coromoto. Para contactos a través de su número telefónico 461-3222. Si tienes una reunión, una fiesta o simplemente deseas degustar un rico antipasto, la Heredita de la Nonna es la mejor elección. Antipasto de berenjena, berenjena picante, vegetales, calabacín y demás exquisiteces. La Heredita de la Nonna, tradición italiana con toque venezolano. Para contactos, @lahereditabe y a través de sus números telefónicos 0424-111-0678. ¿Quieres alcanzar tus metas? Hacer realidad tus sueños a través del autoconocimiento. La coach Emilia Pastore puede acompañarte en esta aventura. Potencia tus habilidades, mejora tu comunicación, controla las emociones y fija objetivos a través de las poderosas herramientas del coaching y la programación neurolingüística. Para contactos, a través de @epastoreb por Instagram y a través del número telefónico 0412-717-2602. Bien, estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio, justamente a puertas de los que son los Juegos Olímpicos. Se me pasó comentarles que la ceremonia inaugural se verá aquí a las 7 de la mañana, hora, obviamente aquí Venezuela, ¿no? Para que estén pendientes. Recuerden que hay una diferencia horaria más o menos de 12 horas entre pues estos continentes. Estamos hablando de Japón, Asia, y aquí pues nosotros en Venezuela. Entonces a las 7 de la mañana usted puede levantarse tempranito, con su desayuno, y observa a ver lo que es el inicio de los Juegos Olímpicos. Y el tema del día de hoy también, que vamos a hablar de deporte, porque hay que meterse lleno en el deporte, es toda apertura, justamente los Juegos Olímpicos y todo lo que tiene que ver con el deporte en todas sus áreas,
Ustedes saben que el deporte dentro de del mundo, el deporte es un pilar, es un pilar, y habla no solamente dentro del deporte, no es solamente el atleta, sino que dentro del deporte hay un conglomerado de elementos, de marcas, de empresas, de emprendimientos, de también nuevas oportunidades, avances, actualizaciones, y el deporte no para. Independientemente de la situación, del contexto, el deporte como la educación no paran, simplemente se ajustan, se adaptan y siguen. ¿Por qué? Porque son pilares. Y además de que son pilares, pues son inteligencias y son, vamos a decir, dentro de lo que es el mundo, los derechos humanos, dentro de lo que es las inteligencias múltiples, dentro de lo que es, vamos a decir, los elementos de importancia a nivel mundial. Estos dos justamente forman o integran todo lo que tiene que ver con esas áreas. ¿Por qué? Porque generan bienestar, generan salud, generan desarrollo, crecimiento al individuo y obviamente al país, y pues mucho más grande al mundo. Y bueno, recuerden que justamente para actualizar, para crear nuevas herramientas, para estudiar los avances, pues se necesita prepararse cada día, se necesita innovar, se necesita tener conocimientos de todas las áreas, y también se necesita justamente nueva visión de negocios. ¿Y por qué voy a esto? Porque el tema del día de hoy es justamente, lo hemos llamado, emprender en el deporte. ¿Por qué? Porque muchas personas emprenden en el deporte. Muchas personas, a veces con conocimiento y a veces sin conocimiento, toman la decisión de arrancar e iniciar en el mundo deportivo. El mundo deportivo es un estilo de vida. Es un estilo de vida muy particular y que por supuesto tiene niveles, como todo, ¿no? Porque hay niveles. ¿En qué sentido? Están los atletas de élite, los atletas, lo que nosotros decimos atletas, que son los que tienen que ver con alta competencia, que ese es su trabajo. Formarse parte mucho más allá de lo que nosotros decimos estilo de vida, porque trasciende porque es tu vida. Y normalmente esas personas que son atletas de alto rendimiento, o que son de élite, como te guste llamarlo, pues normalmente ellos a futuro terminan siendo los entrenadores o representantes dentro de las federaciones, dentro de las diferentes disciplinas deportivas que se van, pues, además de que ya existen, se van ampliando, porque como todo en el mercado y en el mundo, pues se generan nuevas necesidades, nuevos contextos. Y dentro de estas nuevas necesidades, nuevos contextos, también se generan nuevos emprendimientos, nuevas oportunidades, nuevos productos, nuevas alternativas de negocio. Y por eso el tema de hoy, que tiene que ver con emprender en el deporte. Nos vamos a ir enfocando hacia el deporte, pero vamos a ir a darle un paso a paso de las necesidades o de los elementos que tienes que considerar para emprender. Esto tomando en cuenta, ¿verdad?, además de la experiencia propia, pues la preparación y la actualización de estudios, bueno, de aquí su locutora, pero también la encargada del día de hoy de dar y compartir experiencias y conocimientos en el área de emprendimiento. Pues muchas veces he dado charlas, me han entrevistado de este tema, y por eso he decidido compartir este paso a paso para que las personas que están iniciando pues tengan una idea de cómo debe ejecutarse y qué es lo que debe hacer. Porque muchas veces hablamos de emprendimiento y decimos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero ¿de dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno,
justamente por eso el tema del día de hoy, pues nos vamos a tomar estas 2 horas, hora y media, para poder hablar de este tema y poder darte herramientas un poco más allá de lo que ya has escuchado. Y si ya tienes conocimiento y eres emprendedor, pues toma nota de algunos de estos elementos que de repente pueda ayudarte o pueda complementar tu acción, que obviamente es tu resultado. Para iniciar, pues obviamente tenemos que tener una meta. Nosotros hemos hablado aquí en otros programas de lo que es meta, de lo que es objetivo, y ya ustedes tienen que tener una manera más clara, ¿no? La meta es como el final, a donde tú quieres llegar. Y un objetivo es justamente, yo me voy colocando objetivos para poder llegar a esa meta. No puedo llegar a la meta de una vez, tengo que ser planificado, o sea, tengo que estructurar cuál va a ser mi objetivo. Y dentro de los objetivos, ¿verdad? Recuerden que hay objetivos a corto, mediano y largo plazo. Un objetivo a corto plazo, unas semanas, días, semanas, lo puedes manejar a corto plazo. Un objetivo a mediano plazo, estamos hablando de un mes, mes y medio, quizás 2 meses. Ya a largo plazo estamos hablando 6 meses, 8 meses, 1 año. ¿No? Cuando trabajamos en empresa, normalmente trabajamos, vamos a decir, anual, un objetivo o una meta anual. Y se va trabajando en función de esa meta. A raíz de esa meta, pues se va colocando los objetivos. Pero ¿cómo tú organizas esa meta? ¿O cómo nace esa idea primero? Pues primero tenemos que estar claro qué es nuestro producto, nuestro servicio que vamos a ofrecer. Si estamos hablando de emprender en el deporte, pues debo tomar elementos a considerar. En todas las áreas siempre hay elementos a considerar y en todas las áreas siempre hay que hacer lo que nosotros decimos, por lo menos una investigación informal. Pero no es nada más eso. Tienes que tener conciencia y tienes que estar claro de cuál es tu conocimiento en relación al tema y por qué tú quieres emprender en ese tema. Tú quieres emprender porque a ti te gusta, porque tú sabes del área, porque tienes conocimiento, o quieres emprender porque de repente te diste cuenta que hay un movimiento en el mercado que va encaminado hacia esa área deportiva, por ejemplo, y tú crees que bueno, eso va a perdurar y va a ser pues un negocio, porque si quieres emprender y quieres en un momento estabilizarte como tal y tener tu empresa, lo más seguro es que pues tienes que tener una visión de futuro. No puedes emprender de hoy para hoy, hay que ser visionario. Hay que establecer cómo me veo yo con este emprendimiento de aquí a 5 años, a 8 años, a 10 años. Es viable, es posible, es algo temporal, porque tienes que estar claro, hay elementos en el mercado que son como moda, ¿no? Es algo muy puntual. Pasa un tiempo y luego se mantienen unas que otras empresas de repente o productos en relación al tema, pero luego pues viene una modificación, cambian, simplemente pues salen del mercado, declinan, como nosotros decimos en mercadeo, sale del mercado, declina el producto o el servicio del mercado. Pero si tú tienes que evaluar si ese producto tuyo es a corto plazo, si es algo solamente de moda de momento, o si es algo que tú dices, esto es a largo plazo porque yo sé que es un producto que puede perdurar en el tiempo. Por ejemplo, si hablamos de empresas de emprendimiento deportivo, todos los elementos que tengan que ver y que se vinculen a lo que nosotros llamamos un objetivo, un público objetivo en el área deportiva. Por ejemplo, ropa deportiva se vincula a deporte. ¿Quiénes lo usarían? Bueno, aquellas personas que realizan práctica deportiva o que son de repente ya atletas, pues ya vamos a decir establecidos con su estilo de vida, que esa es su carrera. O ¿a quién lo diriges tú? Dentro de eso incluso hay diferencia en la vestimenta, en los implementos, porque es muy diferente un implemento para un atleta de alta competencia que para una persona que tiene una práctica diaria de repente, o que simplemente lo está ejecutando porque necesita o porque le gusta hacer deporte, porque quiere cuidarse,
o porque hay de repente una motivación extrínseca que pasa mucho, porque de repente por motivos de salud, o porque te diste cuenta simplemente que quizás tienes unos kilitos de más y dijiste, bueno, necesito ir a hacer deporte, necesito ir a hacer ejercicio. Entonces, obviamente, pues, es diferente, porque ya cuando tú eres un atleta de alta competencia, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con vestimenta, con tus implementos, tienen que estar dentro de una normativa, por lo menos para competencia. Ahora, para entrenar es diferente, porque para entrenar, pues, a pesar de que tienes tus implementos, que obviamente son acordes a la disciplina y a los estándares internacionales, ¿verdad? Hay otros elementos que de repente pueden ser no necesariamente los que son de alta competencia, ¿ves? Por ejemplo, las personas que de repente van a practicar lucha, quizás la vestimenta o la indumentaria para la práctica, quizás no es que no sea la misma malla, puede ser el modelo, los cortes, pero de repente el material puede ajustarse de repente a no ser el material de la calidad o de las medidas exactas a el que es de alta competencia, que ya viene regulado dentro de lo que son las normativas internacionales que establecen para la competencia, porque todo esto es norma, aquí todo está normado. Cuando las personas compiten, pues hay pues normativas que es de cada disciplina, y que cada persona, o sea, cada atleta y cada equipo de trabajo tiene que regirse, cada federación, cada país debe regirse por esas normativas. Entonces, son elementos a considerar. Tienes que definir un target, tienes que ver tu producto y tienes que definir un target. Un target es el público objetivo. ¿A quién lo vas a dirigir? Porque tú no vas a decir, pues quiero hacer la ropa. Porque dentro de esto, por ejemplo, los implementos, implemento en todos los sentidos. Por ejemplo, implementos quiere decir no solamente el vestuario, sino si tú de repente vas a practicar voleibol, entonces estamos hablando de la malla, estamos hablando obviamente de todos los elementos que están inmersos en esa práctica. Si tú vas a hablar del boxeo, entonces estamos hablando de los guantes, estamos hablando del estilo de indumentaria y de vestuario, de indumentaria deportiva que requiere. Si estamos hablando de el fútbol, no es solamente la ropa, sino también qué tipo de fútbol, los zapatos específicos, el balón específico, acorde también a la edad, porque varía. Eso también son elementos a considerar que tienes que evaluar. Entonces, mientras más puntual y más claro eres, más específico a quién lo vas a dirigir y cómo va a ser tu producto, pues mucho más fácil va a ser entrar y tener una idea de cómo vas a emprender. Si no estás claro, entonces tienes que realizar una investigación. Dentro de esa investigación, pues tenemos que evaluar muchas cosas. Antes de llegar a la investigación, tú defines, ¿no?, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, la idea, ¿no? Defines cuál es tu concepto de negocio y cuál es tu meta. Y por lo menos estableces el objetivo, un objetivo que sea realizable, un objetivo que puedas cuantificar, no un objetivo que sea, como nosotros decimos, o sea, exagerado, o quizás una meta y un objetivo que no puedas cumplir. ¿Por qué? Porque la vía, vamos a decir, el camino dentro del emprendimiento, pues es un camino un poco fuerte, por así decirlo, ¿no? Porque normalmente se va trabajando sobre la marcha, normalmente no se cuentan con tantos recursos como para tú emprender y decir, yo voy a hacer 1000 pantalones. De repente tú no tienes para empezar con 1000 pantalones, tienes solamente para empezar con 10 uniformes o sea, 10 bragas para la lucha, por ejemplo. Entonces, ahí cambia un poco, ¿no? Entonces, no es que no puedas crecer, claro que tienes que tener lo que yo te digo, una visión de negocios, y tienes que crecer, pero tienes que estar claro
que eso es de manera paulatina. Tienes que estar claro que lleva una inversión de tiempo, una inversión de dinero, una inversión de talento humano, de recursos que tienes que evaluar. ¿Por qué? Porque de allí también va a depender tu alcance, es decir, hasta dónde puedes llegar y tu desempeño. Pero bien, vamos a ir a una pausa y al volver vamos a empezar a hablar de, por ejemplo, esta área de recursos y la investigación, que es muy importante para que tú puedas dar tus primeros pasos. Y no es solamente dar los primeros pasos, es dar los primeros pasos con seguridad y dar los primeros pasos ya con conocimiento de dónde te vas a mover y cómo es tu mercado. Vamos a una pausa y ya venimos con más de Maxi Eventos Radio y el tema de hoy, que es emprender en el deporte. Ya venimos. Estamos de vuelta con Maxi Eventos Radio. Bien, estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio y seguimos hablando de este tema de hoy que se llama emprender en el deporte. Vamos a ir enfocándolo hacia el área deportiva, pero obviamente puedes tomar en cuenta estos elementos para cualquier emprendimiento que tengas. Simplemente le vas a dar el enfoque hacia el área en que tú te estás dedicando o en la que tú quieres iniciar, lo que nosotros decimos una oportunidad de negocios. Y para complementar también todo esto que hemos venido conversando, es muy importante vamos a decir, la mentalidad, la actitud que tengas ante tu emprendimiento, ante lo que deseas hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se inicia se tiene cierto temor al fracaso, pero yo te invito a que inicies, porque siempre el primer paso es el más difícil, pero hay que darlo. Y no pensar, de alguna manera, cuando hablo de actitud y de mentalidad, es no pensar que no te va a ir bien, o no pensar, no traer a tu mente, porque eso a lo último trasciende y traspola todo lo que está a tu alrededor, en que no lo vas a lograr o que no te va a ir bien. Tienes que tener la convicción y la seguridad de que lo que estás haciendo está bien, de que lo que estás haciendo te va a ir bien. Pero para esto vamos a ir a esta segunda parte. Vamos a evaluar los recursos. Tengo una idea, tengo las características de esa idea, porque lo más seguro es que seas del área o que tengas algún tipo de conocimiento en relación al área para tú poder iniciar en ese emprendimiento. Si tú, por ejemplo, vas a estar en el área textil, como venía el ejemplo, hay dos cosas: o eres practicante o eres atleta, o estás ligado a algún área deportiva de alguna manera, o tu vamos a decir, tu entorno está vinculado al deporte y por ende te estás decidiendo hacer un emprendimiento o enfocarte en el área deportiva. Y si no tienes conocimiento, porque lo que te dijeron ese es un batacazo, vete por allí para que tú veas. Ahora toda la gente está entrenando, por ejemplo, con internet. Y vamos a abrir entonces un portal donde la gente va a tener rutinas y va a poder entrenar desde sus hogares y dando toda la información de las rutinas. Está muy bien, es muy buena idea, lo puedes hacer, es una oportunidad de negocio, sí. Puedes tener los recursos y los elementos, tenemos que evaluar. ¿Tienes los recursos? El recurso tecnológico, el talento humano lo tienes. Quizás allá a nivel financiero tengas que hacer una inversión, siempre hay inversión. Ojo, en el emprendimiento siempre tienen que entenderlo, que la primera, vamos a decir, etapa es normalmente de inversión. Pero lo tienes que ver como una inversión, no lo puedes ver como un gasto. No puedes pensar que si vas a comprar, por ejemplo, una computadora porque la necesitas, o una cámara, o de repente pues unos aros de luz porque necesitas tener una mejor iluminación, o una paleta de luz, o un micrófono, vas a pensar que es un gasto. Si tú consideras que tu negocio es para un mes, 2 meses, y tú dices, bueno, esto es para 2 meses porque ahora no tengo nada que hacer y voy a intentar a ver qué tal. Obviamente para ti eso va a ser un gasto y tú dices, ¿y después yo qué voy a hacer con esas luces? ¿Qué voy a hacer yo con ese micrófono? ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, la computadora uno siempre la usa, pero bueno, ¿y qué voy a hacer yo con eso? Pero si tú evalúas y te das cuenta que eso es una oportunidad y tú dices, no, eso yo lo puedo ir mejorándolo con el paso del tiempo,
y ampliando todo lo que tiene que ver con mi emprendimiento, mi idea de negocio, pues obviamente eso no lo vas a ver como un gasto, sino que tiene que ser una inversión. Una inversión que con el paso del tiempo tiene que generar un retorno, lo que nosotros decimos el retorno de la inversión. Pero no lo vas a ver de hoy para hoy. Por eso es que se le dice inversión, o sea, tú colocas, haces una salida del dinero en función de que en tanto tiempo tiene que haber un retorno. Ese retorno, eso que tiene que estar también de alguna manera vinculado a los objetivos corto, mediano y largo plazo, debes considerarlo y debes tener en cuenta tus recursos. ¿Con qué cuento yo? Y sé del área, no sé del área. De repente me parece que es una muy buena oportunidad de negocio, pero yo no sé. Yo quizás tengo una computadora, tengo las luces, tengo muy buenas ideas porque soy una persona muy creativa, pero no tengo el talento humano. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues buscar un talento humano que sea capacitado, un talento humano que tenga las características y las cualidades como tú lo quieres y como tú lo ves en tu concepto de negocio. En tu concepto de negocio, porque hay muchas personas que pueden estar haciendo lo mismo que tú, pero cada uno tiene un estilo, cada uno tiene unas características, cada uno tiene una manera de ejecutar y de llevar a cabo, y no solamente cuando yo digo a cabo, es decir, grabándolo o haciéndolo, sino también de transmitirlo de una manera. Algunos le ponen un intro, otros le colocan las imágenes, otros hacen una entrada con una cortina, o sea, eso va a depender de cada uno. Y eso también van a ser elementos que van a identificar tu proyecto y tu marca y lo van a diferenciar de tu competencia. Entonces es muy importante que tú no hagas las cosas por hacer y no veas que es una gastadera de dinero, porque muchas veces a mí me preguntan cuando estoy en las charlas o cuando me invitan a las conferencias que es mucho dinero para invertir y que es gastar. De hecho sacan la cuenta y me dicen, no, eso es mucha plata. Eso es mucha plata para eso, pero es porque lo está viendo como un gasto. Si tú lo vieses como una inversión y tuvieses la certeza, la convicción, la seguridad de que tú te tienes que visualizar allí como el gerente, te tienes que visualizar y tienes que tener la convicción de que esa empresa pues va a ser exitosa y tienes todas las herramientas para hacerlo y puedes hacerlo y tienes esa visión clara de que puede perdurar en el tiempo, entonces realmente no va a ser un gasto, va a ser una inversión. Te vas a mantener también motivado. Muchas veces las personas pierden la motivación, se frustran porque de repente de primera línea, por decirlo así, las cosas no les salen de la mejor manera y entonces tienden a abandonar. Pero yo te pregunto, ¿analizaste todo esto que te estoy comentando? Lo más seguro es que no lo hayas hecho. Lo más seguro es que un día te levantaste y dijiste, bueno, yo soy maratonista y me di cuenta que tengo muchos años y que muchas personas se me acercan y me dicen, oye, ¿cómo debo entrenar así? Ayúdame a entrenar. ¿Te diste cuenta que la gente te llamaba para entrenar y dijiste, bueno, puedo entrenar maratonistas? Y te pusiste de repente un día a entrenar sin tomar en cuenta todos los elementos. Puede ser que estés un tiempo y la gente aprenda contigo y se quede contigo. Puede ser simplemente que sea algo temporal. Todo también va a depender de tu calidad de servicio. Todo va a depender de lo que tú ofrezcas. Todo va a depender de cómo tú vayas llevando tu emprendimiento y qué visión le tienes tú a ese emprendimiento. Porque si tú lo haces por hobby, obviamente no lo ves como una oportunidad de negocio. De repente lo haces por un momento porque quizás necesitas una entrada de dinero o porque te diste cuenta y te dices, voy a intentar a ver qué tal. Y de repente voy a intentar a ver qué tal. Llega un momento en que tú te cansas y dices, ya, a pesar de ser muy buena idea y de tener gente, tú dices, no, ya me cansé, esto no es lo mío, no quiero. Entonces, todos esos elementos tienes que evaluar porque también me he encontrado casos, anécdotas de personas que tienen un negocio que se ve y que es de alguna manera productivo, y de repente dicen, pero es que esto no es lo mío, es que yo no lo quiero así.
Entonces no, yo quiero es entrenar a personas o atletas que sean de élite. Y entonces resulta que de repente estás entrenando no es a atletas de élite, sino de repente a adultos mayores. Entonces esto no es lo mío, no lo quiero. Y puedes tener un buen mercado, puedes estar posicionado, puedes tener la gente allí, sin embargo abandonas y te vas. ¿Por qué? Porque consideras que no estás alineado, consideras que no es lo tuyo. Y bueno, quizás perdiste una oportunidad por una visión, yo te diría quizás no clara, porque de repente puedes manejar incluso los dos mercados, pero tienes que tener la claridad y la conciencia de a dónde vas. O sea, una misión, ahorita, visión, a dónde voy, a dónde quiero llegar, y qué recursos tengo para poder llegar. Y hablo de recursos en todo. Recursos tú como el que, porque cuando uno emprende, nuevamente el que emprende lo hace todo. Porque obviamente pues nuestro capital es muy corto. Nuestros recursos, por ejemplo, a nivel económico, a nivel de talento y todo esto, es muy, muy pequeño, es diminuto. Y que se empiezan con una idea, parte de una idea que vas desarrollando y que también con el paso del tiempo pues vas puliendo, lo que nosotros decimos, la vas perfilando. Y quizás con el paso del tiempo te das cuenta que necesitas otras personas que estén contigo, que necesitas otros elementos y vas ampliando. Pero tienes que tenerlo de alguna manera clara y tienes que ver qué tienes. ¿Y qué tienes tú? ¿Qué sabes tú para eso? Porque si tú eres el recurso principal, o sea, el talento, tú eres el talento humano, pero nada más eres el talento humano, porque pasas a ser administrador, pasas a ser publicista, pasas a ser el representante de la marca, pasas a ser entrenador o vendedor, o cocinero, dependiendo a lo que te dediques, o costurero, pasas a ser tú el que una persona termine siendo 10 facetas. Pero no puedes estar toda la vida así. Llega un momento en que tienes que delegar. Pero por los momentos dices, ¿qué competencias tengo yo? ¿Qué habilidades tengo yo? ¿Qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer? ¿Por qué? Porque de repente a ti de repente pues no sabes coser y tú dices voy a coser, yo soy el que va a coser la ropa que voy a vender. Pero oye, tú no sabes coser. ¿Cómo vas a vender la ropa si tú no sabes coser? Tú tienes que prepararte. Y recordar también, además de que ya tú llegaste aquí, ya sabes tus recursos, ya tienes claro y tienes una visión y ya tienes quizás más claro a quién te vas a dirigir, cómo te vas a dirigir, cuál es tu meta, cuál es tu objetivo. Entonces viene la otra parte, tengo que investigar. Eso lo puedes hacer incluso hasta simultáneo. ¿Investigar qué? Investigar todo, tienes que investigar la competencia, o sea, cómo hay otra empresa como la tuya, hay otros emprendedores como el tuyo, cómo es lo que está presentando, lo que está vendiendo, qué característica tiene, lo que está ofreciendo. ¿Se parece a la tuya? Si es una ropa, por ejemplo, un vestuario, un implemento. Si es algo de alimento, tiene el mismo sabor, se ve igual, maneja las mismas cantidades, tiene el mismo contenido de proteínas, o sea, de carbohidratos que hace falta para la práctica deportiva. O sea, todo eso tienes que evaluarlo. Y tienes que no solamente evaluarlo, sino también ver todo, no nada más eso, sino por ejemplo lo que está alrededor, cómo se promociona, el costo. Si por ejemplo ahorita está por el mismo tema de la pandemia, el delivery, entonces si tiene delivery, si no lo tiene, si el delivery se tarda 10 horas o si es muy rápido, si es algo de alimentos, si la entrega es rápida o tienes que se demora 1 hora y de repente la comida llega fría. Todos esos elementos tienes que considerarlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que estudiar y tienes que investigar. Tienes que hacer una matriz FODA o DOFA donde tú, o por lo menos evaluar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, para tú saber cómo poder entrar en ese mercado y qué recursos tienes tú para entrar en ese mercado.
Para no entrar y salir, sino para entrar, mantenerte, ir mejorando, ir posicionándote, es decir, ir adquiriendo un puesto dentro de ese mercado donde la gente te reconozca y sepa que ahí estás tú, ahí está tu servicio, tu marca, tus productos, y que esos productos son buenos, son de calidad y tienen tales y tales y tales y tales y tales características. Y tal empresa, que en este caso eres tú porque estás emprendiendo, tiene tal y tal y tal y tal característica, que es muy importante y que va a ser representativo y va a diferenciar a tu marca, a tu producto de la competencia. Tienes que empezar a verlo como un negocio, sea como una empresa, tienes que empezar a verte como gerente, y si eres consumidor, pues mejor. Si has tenido la experiencia, porque te vas a dar cuenta de qué es lo que le gusta a la gente de ese tipo de productos. Ya tienes una idea, pero si no la tienes, entonces tienes que buscar personas, talento humano, que te den una visión y que te den información en relación a cómo se maneja ese mercado y qué es lo que la gente busca de ese tipo de productos. Por eso es que la investigación está presente, y está presente en todo momento. Porque tú investigas tu competencia, tú investigas el mercado, tú investigas la publicidad, cómo se dan a conocer, cómo hacen cómo se promocionan, si es por redes, si es en los puntos, o sea, cuando hay competencia van, si es a través de intercambios, o sea, hay muchos elementos que tienen que ver allí que tú puedes de alguna manera también considerar dentro de tu posibilidad para empezar y dar apertura a lo que es la empresa. Hay algo que se llama una investigación informal. No vamos a levantar encuestas ni nada de eso, porque eso sería una investigación formal. Pero puede ser una investigación informal, y esa investigación informal parte desde el punto en que tú empiezas a hacer una serie de preguntas a todas las personas o los diferentes elementos que están inmersos dentro de esa área de negocio o tu área de negocio en la que cual quieres desempeñarte. Si por ejemplo eres entrenador y quieres hacer tu línea, tu página para entrenar, o ya sea por Instagram, por redes o simplemente por un portal, entonces tú tienes que preguntarle definido como target, como tu objetivo meta, por ejemplo, ¿qué les gustaría? ¿Qué buscan de un portal de entrenamiento? ¿Cuánto tiempo están en el portal? ¿Cómo les gustaría estas rutinas? ¿La entienden? ¿No la entienden? ¿Les gusta el diseño? ¿Les parece fastidioso? ¿Les gustaría con fotos, con videos? Tienes que ir indagando. Haciendo un proceso de indagación, y de repente también vas a otros entrenadores y preguntas, mira, tú te manejas personalizado, sí, okay, y tú cómo lo manejas, o sea, tienes páginas. Bueno, sí, yo coloco unas rutinas en Instagram. Pero cuando tú las colocas, o sea, ¿cómo la colocas? Colocas la foto, colocas una persona ejecutando, ¿y qué tal? ¿Qué te dice la gente? O sea, puedes ir preguntando, o sea, tienes que preguntar. No es que puedes, tienes que preguntar. También le preguntas a la gente, obviamente, que monta y que son los encargados de diseñar y de elaborar este tipo de cosas, y les preguntas, mira, ¿cómo se puede manejar? ¿Qué es lo más viable? ¿Qué es lo más práctico para poder ejecutarlo y que sea lo mejor para poder salir al mercado, y de repente pues a bajo costo? Y también le preguntas, pero por lo menos si no tiene dinero, se puede hacer así, puedo considerar hacerlo así, y de repente pues te pueden dar hasta ideas. Claro, no es que ellos te van a hacer el trabajo y te van a dar todos los trucos, te van a sentar y te vas a decir, no, ven que yo te voy a decir todo cómo tú lo vas a hacer. No, pero es por lo menos tener una idea de cómo debes realizar tu accionar y todo lo que está inmerso dentro de ese accionar. Entonces, vamos a ir a una nueva pausa, y al volver vamos a ir con otra parte que tiene que ver justamente, luego de que hayas hecho esa investigación, qué es lo que nos toca hacer. Ya venimos, vamos a una pausa y ya venimos con Maxi Eventos Radio y justamente Emprender en el Deporte.
Estamos de vuelta con Maxi Eventos Radio. Sí, estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio y estamos hablando de emprender en el deporte. Y bueno, antes de irnos a la pausa, pues yo les estaba comentando cómo realizar quizás una investigación informal y cuáles son los ítems, por así decirlo, o las áreas que tienes que tocar, que tienes que considerar. Claro, esto tú lo vas a ir ajustando a tu emprendimiento. Si es por lo menos de ropa deportiva, entonces tú tienes que ir viendo la competencia de ropa deportiva, como dice, pero hay muchas marcas, sí, hay muchas marcas, pero si tú te vas a enfocar, por ejemplo, en natación, tú vas a ver las marcas que se vinculan a natación. Si tú vas a ir a ciclismo, tú vas a ver las marcas que tienen, que se enfocan o que su mercado es el ciclismo. Tú no vas a ver todas las marcas de todo. Tú tienes que ir a la que se asemeja a lo que tú estás ofreciendo, a lo que tú vas a vender. También tú dices, bueno, pero es solamente productos, lo que nosotros decimos tangible. Puede ser un servicio, claro, también puede ser un servicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú eres coach deportivo, tú tienes que evaluar y haces lo mismo, haces igualito, es la misma acción. Tienes que investigar si hay otros coaches deportivos u otros psicólogos también, porque de alguna manera realizan actividades afín, los puestos de trabajo normalmente, por lo menos entre coaches y psicólogos, incluso hay hasta la disyuntiva y que si el coach y el psicólogo es lo mismo, pero en el área deportiva al psicólogo y al coach, o sea, prácticamente lo tienen bajo la misma premisa, por así decirlo, bajo la misma nomenclatura, que es justamente el área deportiva y que se vincula a la preparación psicológica, realmente. Y elementos que tienes que considerar y que tienes que evaluar allí, por ejemplo, cómo ofrecen sus servicios, cómo abordan a las personas, cómo trabajan semanal, mensual, cómo es su tarifa, se hacen paquetes, o sea, hay una serie de cosas que tú tienes que evaluar allí porque son servicios. Pero, por ejemplo, si tú también eres no nada más un coach, si tú también eres una empresa que hace consultorías para el desarrollo de proyectos, haces igual. O de repente una empresa que tiene que ver con instalaciones deportivas, igualito, todo se va a aplicar. Lo que va a variar es que tú vas a estudiar tu área, o sea, tu competencia y tu mercado. Yo no voy a estudiar por ejemplo, al coach deportivo si yo voy a emprender en implementos, a menos que el coach deportivo utilice algún tipo de implemento, pero si no lo toco, por así decirlo. Entraría dentro de las necesidades y las cualidades características de la disciplina deportiva, que eso sí tienes que saberlo, ¿verdad? Porque tienes que estudiarla, tienes que saber cómo se caracteriza y cómo se lleva la disciplina deportiva. Así sea entonces voy a ir a la gente que está en el día a día, que sale a trotar y que son corredores. Bueno, estas personas tienen características. Esas disciplinas tienen características, entonces tú tienes que saber de eso. Además de, obviamente, eso forma parte de la investigación, además de saber cómo es la competencia, cómo es el estilo de vida de esas personas, qué les gusta, qué no les gusta, tienes que estudiarlo. Luego que tú estudias todo eso y tienes, vamos a decir, una idea, lo que nosotros decimos un baneo general, mientras más investigues, mucho mejor, y la investigación tiene que ser siempre continua. No puede quedarte, vamos a decir, bueno, yo investigué al inicio y ya con eso me basta y me sobra y no voy a buscar más ni voy a ver más porque no me hace falta. No. La investigación es continua.
porque siempre hay procesos de cambio, porque siempre hay procesos de adaptación, porque siempre puede salir o entrar al mercado una nueva competencia, una nueva exigencia, una nueva normativa, y tú tienes que estar actualizado, y tú tienes que saber qué es lo que se requiere, cómo se está moviendo ese mercado, tienes que saberlo, no lo puedes dejar en el aire, a espera o a ver si algún día me entero. No, uno tiene que estar siempre preparado y al día. Siempre. A pesar de que tu empresa es pequeña, tú no vas a pensar que tú toda la vida vas a tener una empresa pequeña. Vas a pensar que vas a crecer y vas a ser más grande. También, por ejemplo, empresas que tienen que ver hacia el área administrativa, porque las organizaciones deportivas igual, por ejemplo, tienen el ámbito legal, tienen el ámbito, vamos a decir, contable, administrativo, de finanzas. Entonces, eso también hay empresas especializadas en prestar ese tipo de servicios. Entonces, tienes que hacer igual lo mismo. Claro que cuando, por ejemplo, manejas la parte administrativa, o sea, ahí entran también, te vas ajustando, vamos a decir, a cómo se maneja ese mercado. Pero luego que tú sabes todo esto y te diste cuenta de todo esto y ya tú sabes cuál es tu objetivo, o sea, tu meta, tu objetivo, tu público objetivo, cómo lo quieres dirigir, ya tienes una idea, ya te visualizaste y dijiste, esta empresa sí, es para el tiempo, para perdurar en tiempo, voy a hacer una inversión así, voy a hacer tal cosa así, tienes una idea, tienes en la mente empieza como a divagar y darte 1000 tipos de ideas. Te recomiendo que agarres un cuaderno o unas hojas y anotes todas las ideas que se te ocurran, todas. No pienses que son descabelladas, a veces las ideas que parecen más descabelladas son las mejores y son las que nosotros decimos, o sea, generan el punch y son el batacazo. No hay que eliminar, ¿no? O pensar que no son viables. Simplemente anótalas porque a veces hasta puedes combinar una con otra y ser innovador, que es muy importante dentro de el emprendimiento. Y entra también cuando tú luego haces todo esto, lo que es la planificación. Porque esas ideas que tienes en tu cabecita y que te da vuelta 1000 veces y tú dices, tengo que hacer esto, ¿cómo hacer esto? Voy a hacer esto. Plásmalas y empieza a generar una planificación, diseña un plan donde tú evalúes y donde tú tengas que colocarlo en función de tiempo y en función también de recursos que tú tienes para lograrlo. O sea, porque tú no vas a decir, vuelvo al mismo tema de la ropa, 500,000 trajes de baño para natación. Y tú de repente estás empezando y resulta que no tienes ni el talento humano para ejecutarlo, ni material, y mucho menos financiero. Entonces, ¿es viable esta planificación? ¿Lo vas a poder lograr? Bueno, no es que no lo puedas lograr, pero tiene que ser un objetivo a largo plazo, muy largo plazo, incluso quizás hasta más de un año. ¿Por qué? Porque todo tiene su proceso, todo es un paso a paso y hay que ir despacio, entre comillas, o sea, no es que el tiempo te va a comer y no, o sea, tienes que dar pasos, a veces es mejor demorarse un poquito más y dar pasos seguros que querer correr y pues salir con las tablas en la cabeza porque de repente el resultado no es lo mejor. Y a veces en esa prueba de querer correr pensando que te estás comiendo lo que estás haciendo, quizás porque no investigaste, quizás porque estás ansioso, pues puedes tener una pérdida de dinero, de inversión, de materiales. Y nosotros en el emprendimiento, pues, esas pérdidas son costosas, porque nosotros empezamos trabajando de lo mínimo. Entonces, todas esas cosas es mejor evaluarlas y no ir poco a poco, no pensar que el mundo se va a acabar ni que nadie te va a estar quitando mercado ni nada de eso, porque el mercado está y está para todos. Pero ¿cómo tú vas a hacer para entrar en ese mercado y qué vas a considerar y cómo te vas a diferenciar? Esa va a ser la clave.
Eso va a ser la clave. ¿Cómo lo vas a ofrecer? ¿Qué vas a ofrecer? Porque para eso tú estudias a tu competencia, para diferenciarte. Y entonces te planificas. Haces un diseño de un plan donde te vas a ir poco a poco estableciendo qué es lo que tú puedes hacer a corto plazo, qué es lo que tú puedes hacer a mediano plazo y qué es lo que tú puedes hacer a largo plazo. Unas metas y unos objetivos que sean medibles, que sean alcanzables y que tomes en cuenta todos tus recursos para ello. Y algo muy importante, el tiempo. Y recuerden que toda planificación debe ser flexible. Tiene que tener una holgura. ¿Por qué? Porque los contextos, nosotros no manejamos, por decirte, el medio ambiente. Nosotros no manejamos, por ejemplo, de repente un cambio legal a nivel de país o un cambio de norma a nivel de disciplina deportiva, y de repente quizás eso pueda de alguna manera que te lleve a modificar de repente tu tipo de producto o servicio. Entonces, por eso también estar actualizado es muy importante. Y por supuesto tienes que evaluar tu tiempo. Yo siempre le digo a los que están emprendiendo que se tomen, o sea, que no hagan las cosas por correr, que vayan anotando, que vayan haciendo ese paso a paso, o sea, pónganse a pensar, para yo hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Sí, pero esto no me es viable, no lo puedo hacer. O esto me llevaría 3 meses. Bueno, entonces no lo puedo colocar de primero, ¿verdad? No puedo correr sin empezar a gatear. Entonces tengo que irme de lo más básico, de lo más sencillo, de la base, hacer una buena base para poder ir desarrollando lo demás. Y por supuesto también les sugiero que hagan lo que nosotros decimos una planificación del tiempo, un diagrama de Gantt, donde allí, por ejemplo, a través de, por actividades, por semanas o por día, incluso dependiendo de cada uno cómo se les facilite, pues va a tener un manejo del tiempo en cada una de las actividades que reseñen, que también te les va a facilitar. Pero ojo, siempre tienen que tener holgura, siempre tienen que darle flexibilidad a lo que vayan a colocar allí, porque las planificaciones ajustadas normalmente no terminan ejecutándose como es. ¿Por qué? Porque por los diferentes elementos que le estoy diciendo. De repente hay una competencia y tú dices, voy a ir a trabajar a la competencia de, no sé, vamos a decir, va a haber una actividad de fogueo, de natación y es para la fecha tal. Y tú planificaste, fuiste hermético con lo que sea, no diste ningún tiempo de flexibilización y resulta que por una acción o por algo externo esa competencia se suspende y tú tenías una empresa, por ejemplo, quizás de un producto perecedero que tú hiciste una inversión, una compra y la hiciste con un tiempo obviamente de anticipación, que eso está bien, pero no tomaste en cuenta quizás otros elementos, cómo refrigerarlo, cómo mantenerlo, porque de repente resulta que tú no tienes cómo refrigerar esa cantidad de alimentos. Por eso es un ejemplo, para poner un ejemplo que se me está ocurriendo ahorita, y puedes perder el material. O, por ejemplo, querías hacer 300 trajes de baño para una competencia de natación, y la competencia de natación resulta que tú solamente tienes una máquina y tú dijiste, bueno, yo lo voy a hacer 15 días antes y me da tiempo para hacer las 300. Y resulta que arrancaste 15 días antes o arrancaste una semana después y no hiciste 300 y no hiciste 100. Y de repente, pues, el logro de tu meta, de tu objetivo en ese momento, que era 300, no lo cumpliste. Porque por X situación, arrancaste tarde, se te dañó la máquina, la tela no llegó en el momento, la tela que tú te estabas buscando no estaba en stock, tuviste que esperar unos días más, y tú habías colocado en tu planificación que el 23 de julio arrancaba la confección, y resulta que no arrancó el 23, arrancó el 30, porque la tela no estaba, no había llegado, y entonces eso te genera un cambio en todo lo que has planificado. Entonces tiene que haber
holgura de tiempo y tiene que haber los planes B. La gente siempre se ríe cuando yo le digo, tienes que tener un plan B. Siempre hay que tener un plan B. Por ejemplo, si no puedo realizar con esta tela, o si no, este proveedor no tiene esta tela, ¿quién me puede proveer esta tela? Si esta tela me llega el 30, si yo coloco 2 costureras en vez de una, o si tengo 2 máquinas en vez de una, puedo cumplir con lo que estaba pautado. Y ahí ir viendo diferentes elementos para poder, pues, lograr de una manera, primero, más tranquila también, y segundo, no sé si la palabra sería control, pero de alguna manera, cuando las situaciones, tú tienes ya diferentes alternativas, pues sientes que tienes más control de la situación, y eso también te va a dar tranquilidad. Y te va a dar también no sentirte frustrado, porque el trabajo de un emprendedor, aunque la gente no lo crea, hay mucho trabajo mental y psicológico. Porque a veces quieres hacer muchas cosas y no te da el tiempo, no te da el recurso, y de repente tú ves que la competencia, tú sientes que avanzas y tú no avanzas, y eso te genera frustración. Entonces la idea es enfocarte, estudiar tu competencia, pero enfocarte en ti y en lo que tú puedes hacer y cómo lo puedes hacer. Pensar siempre en oportunidades, pensar en que cada día será mejor, y que aprendemos a diario de cada proceso, aprendemos a diario de cada experiencia, y esto justamente, por ejemplo, esa situación podría ser una experiencia donde más adelante tú vas a tener un aprendizaje y un mejor manejo de la situación, de una situación similar, porque vas a manejar mejor los tiempos, vas a manejar mejor todos los elementos que están allí para poder cumplir esa meta. Entonces, una planificación, un paso a paso, obviamente es importante. Luego tienes que organizar todos tus elementos y todos tus recursos para cada paso. ¿Para qué? Para que pueda ser efectivo y para que pueda lograrse acorde a lo que tú quieres, y poder justamente accionar, que es el próximo paso. Pero vamos a ir a una pausa, y al volver te voy a ir dando ya en lo que va a ser la última parte del programa los últimos elementos para emprender, y emprender en el deporte, que es muy importante, porque se los digo, el deporte es un estilo de vida, el deporte tiene sus características muy puntuales y muy específicas, y tú, si quieres entrar en este medio, si te gusta el deporte y te encanta y lo ves como un estilo de vida, pues tienes que estudiarlo y prepararte en ello. Y si ya estás, pues seguir en ese proceso de preparación y estudio, de actualización. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con la última parte de lo que es el programa del día de hoy de Emprender en el Deporte, aquí en Maxi Eventos Radio. Estás en sintonía de Maxi Eventos Radio. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio, y vamos con la última parte de lo que tiene que ver justamente el emprender en el deporte, un tema que a mí me apasiona porque yo soy emprendedora y estoy en el ámbito deportivo, por supuesto, y entonces lo que te estoy comentando no es solamente por decírtelo por mi experiencia, sino también porque, pues, como conferencista y como persona que ha tenido que acompañar en el proceso a diferentes emprendedores en esta área, pues te voy contando de todos estos elementos para que tu emprendimiento sea exitoso, y para tener, pues obviamente, dentro de este mundo donde todos tenemos puesto lugar, pues tener lo que nosotros decimos en mercadeo, una competencia perfecta, donde hay muchos ofertantes para pues nuestra demanda, que sería pues el consumidor. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto, estamos hablando de la planificación, del tiempo, de los recursos, estamos hablando de la organización y estamos hablando de la acción. Ya tenemos todos esos elementos, ya estamos un poco más claros en lo que vamos a ir, en cómo lo vamos a hacer y todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Accionar. Hay que empezar e incluso
ir evaluando de manera continua todo este accionar, porque de repente hay elementos que tú colocaste en tu planificación, hay recursos que tú colocaste en tu planificación, y con el paso del tiempo pues hay alguna modificación y que lo tienes que ir vamos a decir, adaptando y preparando al contexto, al momento, a la situación. Entonces, obviamente también por eso te decía que cada planificación pues tiene su holgura, debe ser flexible, debe estar con un objetivo establecido, con metas establecidas, y todas las personas que elaboran allí pues deben estar en función a ese objetivo. En caso de que seas tú solo, normalmente cuando se emprende, nosotros o por ejemplo la persona hace todo. ¿Por qué? Bueno, porque no se cuenta quizás por los momentos con el recurso financiero para poder pues tener personal. Pero si tú de repente tienes algo de recursos allí y tú dices, bueno, puedo contratar a una persona, 2 personas que estén conmigo trabajando esta área o este emprendimiento, obviamente bajo tus líneas, porque tú eres el líder, el gerente, pues obviamente pues todas estas personas deben estar alineadas y claras con este objetivo que tú quieres hacer y con lo que es tu organización, tu misión, tu visión, tus valores dentro de la organización. Porque te comprometes a qué, a trabajar así, con responsabilidad. Somos una empresa responsable, de calidad, somos una empresa comprometida, nos interesamos por ti, por tu bienestar, por tu salud. ¿Por qué? Porque el deporte se vincula a salud. La diferencia de muchos emprendimientos y de muchas otras áreas, por decirlo así, de negocios o ramas de negocio, es que el deporte se vincula no solamente al estado físico, no solamente a yo verme bien e imagen, sino también hay otros elementos. Hay la socialización, hay el bienestar, hay la salud no solo física sino también mental. Y el deporte se utiliza en terapias, en muchas terapias de diferentes áreas. El deporte está inmersa dentro de uno de los elementos o uno de las herramientas para poder trabajar y para poder mejorar nuestro día a día y nuestra calidad de vida. Por eso es que está en todo y por eso es que es un pilar dentro de lo que es a nivel mundial, de los elementos más importantes y los factores, las características más importantes a nivel del mundo. El deporte es una de esos valores que tiene que exige la Organización Mundial de la Salud y que está, vamos a decir, considerado como parte del bienestar y del estilo de vida de las personas, que inducen justamente a la mejora continua. Y esa mejora continua también es la mejora continua que tú tienes que tener dentro de la organización. Debe haber una evaluación continua y si tienes que ejecutar algún cambio, pues lo vas a ejecutar en función de ese objetivo que pues anhelas y deseas y que tienes pues allí pautado. También puedes ejecutar, se me ha olvidado, dentro de lo que es la planificación. Y dentro, cuando tú tengas un poco más claro la planificación, y tú dices, tengo que hacer tantas cosas, pero no me ubico. Hay una estrategia que se llama línea del tiempo, donde tú vas a ir colocando en función de tiempo, de fechas, por así decirlo, ese paso a paso para poder lograr ese objetivo y esa meta. Lo puedes trabajar por objetivos, ¿verdad? Y para lograr este objetivo que es tu llegada, por decir así, es como si fuera tu punto de partida, es decir, donde estás ahorita, y tu punto de llegada, que es tu objetivo. Entonces, de este punto de partida, tú vas a ir viendo cuál es ese pasito que tienes que ir dando para llegar a ese punto de llegada. Pero ese pasito obviamente tiene que estar con un paso a paso coherente, ¿no? O sea, es lo que yo le decía, no vas a correr sin gatear. Se tiene que empezar con lo más básico, lo que tú consideras que son lo más importante para poder lograr y poder llegar a lo que nosotros decimos ahorita, el punto de llegada, ¿no? Y le colocas fecha que obviamente puede ser también, como ya le decía, de alguna manera modificada, pero la idea de esto es que
te centra. Es una técnica que se utiliza dentro de programación neurolingüística y coaching para centrarte más en función del objetivo y que pueda ser alcanzable. ¿Por qué? Porque vamos a decir, a desmembrar desmenuzar ese objetivo, y lo vas a desmenuzar en ese paso a paso desde donde tú estás partiendo hasta llegar allá. Entonces te vas a dar cuenta de todo lo que necesitas y cuánto puedes demorarte en cada una de esas acciones para poder lograr eso. Y por supuesto, bueno, ya te he dado varias también herramientas con las que puedes trabajar, hacer una lista para tú planificarte, una lista de acción. Puedes hacer también el diagrama de Gantt para la planificación del tiempo. Puedes hacer visualizaciones. De hecho, es bueno cuando se ejecutan este tipo de estrategias, de técnicas, visualizar para saber también cómo te ves en la ejecución de cada uno de esos pasos y si en verdad es así, lo puedes hacer y es viable. También pues haces tu evaluación continua para poder ir llegando pues a ese objetivo que tú quieres. Si es tener una posición de mercado, si es en ingresar, o sea, ser aceptado dentro de ese mercado deportivo y competir pues con las personas o las marcas, los emprendedores también que están allí, pues lograr o ir logrando lo que nosotros decimos una posición de mercado o un porcentaje, una participación, es decir, dentro de una torta, o sea, dentro de, por ejemplo, una escala, tú tener un porcentaje, o sea, tener un grupo de personas que compren, que conozcan tu producto o tus servicios, que sean tus clientes o tus consumidores, y obviamente puedas generar ingresos. ¿Para qué? Para invertir, para ampliar tu mercado, para innovar, para cuando yo digo invertir, me refiero a no invertir solamente en quizás material, sino también en talento humano, en innovación, en tecnología que te va a hacer falta o lo vas a requerir, o lo que tú consideres, ojo, que es importante para tu tipo de emprendimiento. Y por supuesto, hablarte quizás de las cualidades que necesita un emprendedor. Un emprendedor debe ser visionario, un emprendedor tiene que ser paciente también, perseverante, tiene que analizar, investigar, tiene que planificarse, y es importante en todo realmente, en toda la ejecución, la preparación es importante. Si tú me dices qué es lo más importante que debe ser un emprendedor, yo te diría que estudiar. Te diría que estudiar, que capacitarte. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias y tú aprendes, pues tú vas también adquiriendo no solamente el conocimiento, vamos a decir, de un área, sino que tú vas ampliando tu accionar. Y ese accionar es en todas las áreas. Pero también vas a ir aprendiendo a qué es lo que necesitas. Vas a tener una idea más clara de todo lo que está inmerso dentro de este proyecto tuyo para poder lograrlo. Pero si yo no sé nada y me guío por solamente lo que me dice un tercero o por lo que yo solo veo y que yo saco mis conclusiones, que normalmente cuando uno ve uno saca sus conclusiones, entonces ¿cómo crees tú que ese emprender, qué base pueda tener? Quizás te puede ir bien una vez, quizás te puede ir bien dos, quizás la pegues y te va muy bien. Pero siempre hay que aprender, siempre hay que estudiar, siempre hay que capacitarse. ¿Por qué? Porque si nosotros crecemos, por ejemplo, tenemos que empezar a delegar. Entonces ya tenemos que adquirir también herramientas y conocimientos como líderes. Tenemos que mejorar o ver cómo es nuestra comunicación, cómo abordamos a todos nuestros clientes, nuestros consumidores, cómo delegamos, cómo trabajamos en equipo, que es muy importante, porque si tú quieres crecer vas a tener que trabajar en equipo.
Entonces hay personas que le dicen, no, es que me cuesta mucho comunicarme y trabajar con la gente. Pero si tú quieres crecer y quieres que tu empresa sea grande y tú te ves de visión de aquí a 10 años una empresa grandísima, pues tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender a trabajar en equipo. Tienes que tener inteligencia emocional para todo lo que te estoy comentando, porque hay momentos en que te puede ir muy bien, pero hay momentos en que de repente te puedes estancar y tú te sientes frustrado, te desesperas. Entonces hay que aprender también a trabajar con todos esos estados emocionales. ¿Por qué? Porque pueden repercutir también, ¿no? En cómo te sientes. Y en la actitud y en la manera de ver, ¿no? De ver y de comunicar. Porque si yo estoy positivo y yo soy una persona optimista y tengo la seguridad porque me conozco, que es muy importante el autoconocimiento, es base para todo esto. Si quieres ser un gerente y quieres que tu empresa crezca, tienes que autoconocerte. Entonces, cuando tú veas todo eso y tú dices, no, sé que ahorita no me está yendo muy bien porque que el mercado, de repente, una situación, un momento, un contexto está afectando, tienes que tener la capacidad de darte cuenta y de recibir o de ver, por así decirlo, de observar qué tienes que mejorar, ¿no? Entonces hay elementos que son claves. La inteligencia emocional está en todo. ¿Por qué? Porque nuestra emoción tiene que ver el pensamiento, la emoción y la acción, y nuestra emoción nos va a decir si vamos a actuar alegres, si vamos a actuar con ánimo, si vamos a tomar decisiones acertadas, o simplemente me voy a frustrar y me voy a encerrar y digo hasta aquí llegué y no lo hago más. Entonces tienes que ser perseverante, tienes que ser optimista, tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. Y cuando uno tiene seguridad cuando te conoces, uno tiene seguridad cuando conoces y dominas tu mercado, cuando conoces y dominas el área donde te desempeñas. Y eso también se va adquiriendo con la experiencia, con lo que vives cada día, con lo que aprendes cada día. Entonces, no debes sentirte frustrado si de repente tu objetivo no se cumple en el plazo que tú querías, sino que se demora un poco más. No debes sentirte frustrado o decepcionado si de repente fuiste un día a vender tus trajes de baño y de repente vendiste uno nada más. Piensa que todo inicio es un poco difícil, pero que sí puedes lograrlo. ¿Por qué? Porque tienes la competencia, los recursos, la habilidad para hacerlo. Pero para eso tienes que estar claro con todo lo que hemos venido hablando, porque te va a dar de alguna manera una mejor base y una mejor claridad. Y tus pasos van a ser más firmes, más claros y encaminados a lo que tú quieres. Entonces puedes evitar quizás pérdida de dinero, pérdida de materiales, de tiempo también. Puedes optimizar y ver qué es lo que mejor te funciona, e incluso qué es lo que mejor te funciona en ese momento, colocarlo en tiempo, que es muy importante. Bien, pero nosotros estamos llegando al final del programa del día de hoy. La recomendación es simplemente que te sientes, respires, te tomes un tiempo, aclares esas ideas para que puedas ser un emprendedor exitoso. Y toda empresa, ten la seguridad, mira, siempre piensa que todas las empresas que tú ahorita ves que son inmensas y son grandes, son emporios, empezaron como tú. Entonces, si a la gente le ha ido bien, ¿por qué te tiene que ir mal? No tienes que pensar que a ti te va a ir mal. Tienes que tener la convicción y la certeza de que tú puedes lograrlo, porque tienes con qué lograrlo. Define cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus valores, a dónde quieres llegar, y ten la seguridad de que lo puedes hacer. Pero bien, nosotros estamos llegando al final del programa del día de hoy. Por supuesto, agradecer a la emisora Radio Sintonía 1420 AM por todo el apoyo y por ser parte pues también de esta familia Maxi Evento, a todos los que nos escuchan desde todas las partes pues del mundo, que hemos tenido pues su cariño, su preferencia. Muchísimas gracias. Por supuesto, a mis padres, siempre los saludo para ellos, y a todos los que nos escuchan, Gino, Eric,
Rosas, Joinder Conde, Gustavo Uribe, todos los que están, todos. Hay muchas personas y a veces no los menciono, pero todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Recordarles que está el canal de YouTube Maxi Eventos Radio y por supuesto también nuestro blog que se llama Mundo Gerencial Deportivo, que también pueden visitarlo. Por supuesto, también pues además de eso, recordarles que es por @pmaxieventos. Pueden también escribirnos y decirnos qué temas les gustaría pues que abordáramos aquí, y con mucho gusto pues haremos todo lo posible, como siempre les digo, para tener a algún experto del área y poder pues conversar y aprender todos juntos. Pues sin más que decir, agradecerles a todos y los espero el próximo miércoles con otro programa de Maxi Eventos Radio, el deporte desde adentro. Y bueno, en la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles Moisés López, quien tuvo el gusto de compartir con ustedes, Emilia Pastore. Y mi última, vamos a decir, el último comentario que les voy a decir es que no lo piensen, den el paso, no se desesperen y pues seguro lo van a lograr. Y nos vamos con nuestra premisa, como siempre decimos, que el deporte es salud y la salud es vida. ¡Chao!